Les voy a contar la historia de un milagro. Transcurrían los tiempos de Jesús. Transcurrían los tiempos de Jesús y Jesús empezaba a ser reconocido pues porque empezaba a hacer obras de sanidad, obras de libertad. Pues él empezaba a mostrar lo que era el perdón y la gracia para con quienes lo necesitaban. Y pues Jesús, era una persona llena de sabiduría. Compartía sus conocimientos a través de parábolas y pues esto hizo que a la larga y por sus acciones la gente lo empezara a seguir. Y cada que Jesús llegaba a una ciudad, a un pueblo, visitaba a alguien, a quien sea, pues una multitud se acercaba a él y estaban ansiosos y hambrientos por escuchar su palabra. Y en una ocasión, entre tantas multitudes en un día cualquiera, llega un hombre que se llama Jairo. Jairo era una persona que era el jefe de una sinagoga, era una persona importante, pero también era un hombre de familia. Esto significa que pues era esposo y tenía una hija. Su hija tenía 12 años. Y Jairo, entre toda la multitud, no iba con el afán de molestar a Jesús, como diciéndole, ay, tú no eres el Hijo de Dios, o no sé, criticando a Jesús. Él iba en busca de un milagro, él tenía una necesidad. Su necesidad era de sanidad, puesto que su hija estaba agonizando. Entonces Jairo se adentra entre la multitud y se arrodilla ante los pies de Jesús y le dice, Jesús, por favor, ve a mi casa, porque, ¿sabes? Yo tengo una hija y está muriendo. No sé qué hacer. Tal vez Jairo ya había ido con otras personas, tal vez Jairo ya había hecho sus remedios caseros para que su hija se curara, pero pues simplemente no funcionó. Y entonces pasa el tiempo, pasa otro milagro y llega alguien y le dice, Jairo, ya no molestes a Jesús, porque tu hija ya se murió. Y la esperanza de Jairo se fue y para él todo se terminó. Para él pensaba que pues ya todo se había acabado, que ya no había solución. Empezaba a imaginarse una vida sin su hija y empezaba a pensar en lo difícil que era. Y Jesús llega y le dice, tranquilo, yo voy a tu casa. Y Jesús entonces es cuando interviene y hace un milagro. Él dice, ¿por qué todos están llorando? ¿Por qué entro a esta habitación y todos están con cara de angustia? Si esta niña no está muerta, esta niña está dormida. Y todos le dicen a Jesús como, o sea, Jesús, ¿cómo te explico que mi hija ya se murió? Mira, no respira, no tiene pulso, ya no reacciona, simplemente ya se murió. Y Jesús como, ay, estos exagerados. Jesús le dice a la niña con poder y con autoridad, niña, levántate. Y la niña se levanta. Y entonces todos se quedan como súper asombrados por lo que estaba pasando. Nadie comprendía lo que estaba en realidad sucediendo. Pero así es Dios. Y nosotros también. Nosotros vemos las cosas de una manera, pero Jesús las ve de otra. Quiero enseñarles una imagen. Este es un ejercicio que vamos a hacer. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué piensan que puede ser? Algunos saben, algunos no. Les voy a dar 3 pistas a partir de esta. Quien vaya adivinando, solo levante la mano sin decir nada, ¿ok? La que sigue, por favor. ¿Alguien ya sabe por qué es? Ok, la que sigue. Ahí ya, pues ya es más obvio, ¿no? ¿Cuántos ya adivinaron qué era? Yo creo que todos, ¿no? ¿Otra pista? Bueno, otra pista, por favor. ¿Ya? ¿No? Bueno, supongo que ya adivinaron. La que sigue. Efectivamente, es la Tierra. Así nos pasa muchas veces. La Tierra es un planeta inmenso. Vivimos aquí y ni siquiera podemos comprender la dimensión, o sea, pues lo vemos en un mapa, pero no comprendemos en realidad la dimensión de lo que es la Tierra. Y entonces a veces nosotros cuando estamos en una adversidad o en un problema, nos enfocamos solamente en un pequeño trozo, en una pequeña salida. Pero Dios no es así. Dios ve más allá. Les quiero contar una historia mía. Cuando salí de la secundaria, hice mi examen para la prepa y que no me quedé. Y yo decía, esto ya se terminó para mí, ya me veía ahí viviendo en un puente. Estaba muy afligida por eso. Y Dios, con amor, mucho amor, me dijo, tranquila, hay una solución. Y entonces, de pronto encontramos una escuela de música, de pronto encontramos un sax,
increíble y parecía como todo acomodado por Dios. Y ahí fue cuando comprendí que Dios ve más allá, que Dios ve cosas más grandes. Nosotros como humanos, como seres humanos, por naturaleza, la que sigue nosotros por naturaleza tenemos una visión limitada, porque somos muy pequeños. Si yo me paro enfrente si alguien muy alto se para enfrente de mí, seguramente yo no voy a ver más allá. Y necesitaré ayuda ya sea de un banco, o de simplemente decirle a la persona que se quite, o yo no sé. Muchas veces nosotros necesitamos ayuda, unos lentes, digámosle así, que nos ayuden a ver el panorama más grande. ¿Y sabes quién te da esos lentes? Dios. Dios, por excelencia, tiene una visión ilimitada. Dios tiene una visión tan grande que no se puede encerrar en una sola palabra, ni en un solo concepto, ni en un solo pensamiento. Dios es mucho más grande que lo que nuestra mente empieza a imaginar. Entonces, ¿cómo se llama la prédica? ¿Cómo se llama esta prédica? La visión perfecta. ¿Y abajo qué dice? Vemos lo que Dios ve. ¿Qué estás viendo el día de hoy? ¿En qué te estás enfocando? Todos tenemos aquí alguna situación, algún problema, o lo hemos atravesado. ¿En dónde está tu visión? ¿En dónde está tu enfoque? ¿Está en lo que dice Jesús? ¿En algo más grande o te estás limitando? ¿Sabes? A veces nos hace falta fe para creer y para ver, y subirnos a un banco y decir, Dios, yo voy a ver lo que tú ves. Tal vez yo necesito lentes, tal vez yo necesito un banco, tal vez necesito ambos, porque de plano ya no veo nada. Pero yo sé que tú estás conmigo. Y si tú sientes que tu problema en serio es como este semáforo que está aquí, está detenido, hay una solución. Quiero que me ayuden a leerlo. 1, 2, 3. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que es así. Quiero que, les invito, si están anotando, esta es una porción que Dios me daba para compartirles. Y es que muchas veces cuando estamos tan desesperados creemos que nuestra fe, nuestra esperanza como la esperanza de Jairo, se va, se esfuma y ya todo se acabó. Y no, Dios tiene un plan más grande. Dios tiene la visión perfecta. Él ve el panorama entero y no hay por qué limitarnos. Tenemos que aprender a confiar en Dios. También les quiero leer una porción de la Biblia que está en Jeremías 29:11, que dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Hay mil promesas, millones yo creo. Hay muchísimas promesas en la Biblia y muchísimas promesas que Dios nos da en lo secreto. ¿Saben? Cuando Jesús hizo el milagro de la resurrección de la hija de Jairo, les dijo, ¿saben? Yo solamente quiero que en este lugar, en esta habitación, se quede Jairo, la esposa de Jairo, mis discípulos, o sea, mis allegados, y la niña. ¿Y por qué alejó a todos? Porque era algo muy íntimo, porque miren, cuando Jairo se presenta ante Jesús y le expone su problema, así nos pasa a nosotros, nos presentamos ante Jesús y exponemos nuestro problema entero. Y de pronto llega alguien y nos dice, ya no te esfuerces, ya se acabó. Y entonces Jairo empezó, les voy a narrar otra vez la historia de Jairo. Jairo empezó a caminar a su casa, y no creen que en el camino a su casa empezó a decir, ¿qué voy a hacer sin mi hija? ¿Cómo voy a avanzar? O sea, empezó a poner súper nervioso, yo creo. Y así es muchas veces con nosotros. Exponemos nuestro problema a Dios, pero tenemos que llegar a un punto, a un camino. Y luego Dios en lo privado hace un milagro. Amén. Solamente tienes que esperar tu milagro, pero confiar en Dios y hacer lo que Él te pide para que puedas ver los resultados y las cosas que Dios hace. Así que este es el tema de hoy, la visión perfecta. Acuérdate que Dios tiene una visión más grande que la tuya.